Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, hemos comenzado nuevamente nuestro programa Orígenes con afirmaciones y respuestas. Y este día vamos a tomar un tema muy interesante que se llama diseño inteligente. Vamos a tener 3 programas que van a tratar de este tema de diseño inteligente. Y hoy día vamos a ver los principios, en qué se basa toda esta idea del diseño inteligente. Primero un texto bíblico, Juan 1:3, nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo tiene un propósito, todo tiene un destino, y así el Señor ha puesto las cosas para que puedan funcionar y funcionar bien. Y les explico. Tenemos sistemas en todas partes, sistemas que están diseñados para funcionar, que deben estar completos. Un automóvil, por ejemplo, o un combi, como podemos ver aquí en nuestra pantalla, necesita de diferentes partes para funcionar. Un chasis, ruedas, transmisión, frenos, ejes, motor, combustible, bujías, en fin, una serie de elementos que si alguno de ellos falta, no va a funcionar el sistema completo. Esto es muy importante, que los sistemas estén completos y con los materiales adecuados. Un computador pasa lo mismo. Necesita teclado, CPU, memoria RAM, disco duro, electricidad, un programa, subrutina. Necesita muchas cosas que tienen que estar todas en su lugar y si no, sabemos que no funciona. Es decir, tiene una integridad. Lo mismo que un reloj. Necesita mecanismos, necesita punteros, necesita números, necesita un sistema de energía. Todo necesario para poder trabajar. En fin, sistemas, y podemos ver esto en sistemas biológicos, sistemas mecánicos, todos ellos son sistemas que necesitan estar completos. Sin duda necesitaron cada uno de ellos un ingeniero o un diseñador para que funcionara. Esto es lo que se conoce como concepto de complejidad irreducible. La complejidad irreducible es la naturaleza que está llena de estos sistemas y simplemente que no pueden hacerse por parte. Es imposible que estos sistemas hayan evolucionado parte por parte, paso por paso, y juntarse al final de muchos años o millones de años para llegar a funcionar. Solo pueden haber sido hechos simultáneamente, pueden haber sido al mismo tiempo armados y de tener el material correcto para que funcionen. Ahora, de no ser así, el sistema no habría nunca funcionado, habría tenido inutilidad porque no tenía propósito y habría muerto de inmediato en caso de ser un sistema biológico. Y aquí tenemos ejemplos muy buenos, como la trampa de ratón, el ojo humano, el corazón, el hígado, el riñón, las plantas, el escarabajo bombardero, que lo vamos a ver un poco más adelante. Michael Behe hizo un libro muy conocido hace ya varios años atrás que se llama La caja negra de Darwin. Y él explicaba con un simple ejemplo, una trampa de ratón, cómo era un sistema complejo y reducible. Una madera, un resorte para ganar energía, un martillo para golpear en la cabeza al ratón, un sistema de disparo y un queso para atraer a la víctima. Si es que alguno de esos elementos no estuviera juntos en su momento, no sirve de nada. Por ejemplo, si la madera fuera cartón, se doblaría, no serviría. Si el resorte fuera de plástico, no serviría porque no tomaría la energía. Si el martillo fuera de lana, le haría cariño. Y así, cada cosa en su lugar y en el material y en el armado adecuado. Eso es lo que se llama complejidad irreducible, que no puede hacerse por partes. Bueno, justamente estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de un sistema digestivo, por ejemplo, que tenemos una complejidad mecánica, una complejidad fantástica, con numerosas partes trabajando unas con otras, interconectadas con un propósito. Eso también es complejidad mecánica irreducible. Por ejemplo, cuando vemos el monte Rushmore en South Dakota, nosotros nos preguntamos, ¿acaso eso se produjo por el viento, por los rayos, cayó de repente lluvia por acá, por allá, y hizo estas caras en ese monte? Absolutamente no. Ahí hay una intención, hay una persona que puso su inteligencia, hay una persona que puso su diseño y la hizo. O sea, hay un diseñador inteligente que estuvo detrás. Por ejemplo, en un avión, en un Boeing 747, sabemos que tenemos en un avión, en un Boeing especialmente,
5 millones de partes, las cuales tienen que estar funcionando todas juntas. Cuando funcionan todas juntas, el avión puede volar, como está el Qantas volando ahí. Pero cuando tenemos partes desarmadas de ese avión, cada una de las partes individualmente no puede volar. Tienen que estar juntas, diseñadas, completamente puestas en el momento para que todas puedan en conjunto volar. Por ejemplo, si tuviésemos un cementerio de aviones, como este que está a mano derecha, este es un cementerio de 747. Porque muchos vientos que pasen por allí, tormentas que pasen por allí, jamás se va a armar un avión solo, aunque tengamos todos los elementos en el lugar. Si comparamos ahora este 747, este Boeing, a una humilde célula, también llegamos a una conclusión bien lógica. La célula tiene miles de millones de componentes internos que no se pueden reproducir por sí mismos. Pero cuando están en conjunto, toda la célula, efectivamente el conjunto se puede reproducir. Ahora, comparar una célula con un 747 sería simplemente una ofensa para la célula, porque la célula es tremendamente compleja. Más bien se compara con una ciudad como Nueva York, con a nivel microscópico, con todos unos sistemas automáticos de funcionamiento dentro y capaz incluso de reproducirse. Eso podría ser una comparación de la célula, teniendo sistemas de bibliotecas, servicios de traducción, sistemas de mantención, de tratamiento de basura, también comunicaciones internas y externas, generadores eléctricos, sistemas de transporte interno, en fin, una serie de complejidades que, por cierto, no se dan gratis. El 747, por lo tanto, debe ser diseñado, ¿no es cierto?, como pensamos, no puede haber otra forma, con mucho mayor razón la célula, que es un sistema muchísimo más complejo. Por lo tanto, estamos acá hablando solamente de un diseñador, que es el diseñador de la Biblia, que es el único que puede haber puesto todos estos elementos juntos para que funcionaran de tanta complejidad, que son las evidencias que tenemos de su existencia. Ahora, ¿el hombre reconoce o no la inteligencia? Yo les quiero poner este caso de Arecibo. Arecibo, en Puerto Rico, es un telescopio que ha estado funcionando desde el año 1960. Y este telescopio, es un radiotelescopio, recibe señales de arriba del universo. Y una de las funciones que tiene es el programa SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ahora, en estos años que ha funcionado desde el año 60, nunca ha recibido una señal inteligente. Pero mi punto no va tanto allí, sino que va a que los científicos saben perfectamente bien identificar lo que es una señal inteligente. Por eso que han dicho, nunca se recibió. Se pueden recibir muchas señales repetitivas, pero no una señal inteligente, coherente, que tenga complejidad y que tenga un sentido. Eso no se ha recibido nunca. Pero, ¿por qué la reconocen? Porque ellos saben lo que es una señal inteligente, pero cuando ven las señales que están, la escritura, por ejemplo, dentro del ADN, no lo pueden reconocer. Dicen, no, eso es evolución. O sea, en cosas que son absolutamente evidentes, que son tremendamente complejas, y lo vamos a ver en un programa a continuación, podemos ver que allí niegan esa inteligencia, niegan ese diseñador. Ahora, la declaración de Darwin, es muy interesante esto porque nos dice cómo Darwin pensaba. Él dijo, si pudiera demostrarse que un organismo complejo existe y no hay posibilidad que haya sido formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones, mi teoría se haría 1000 pedazos. Efectivamente, todos los sistemas que hemos mostrado recién no pueden haberse formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones. Por lo tanto, su teoría ya se hizo 1000 pedazos. Tenemos, por ejemplo, un motor eléctrico. Les quiero mostrar algo bien interesante. Motor eléctrico que tiene todas las partes de un motor, un eje, un rotor, un estator, rodamiento, sistema de enfriamiento, sistema de control, que son diseñados por ingenieros eléctricos. Pero ahora les muestro un sistema de la biología, que es una bacteria que se llama la Escherichia coli. Allí está la Escherichia coli. Y esta Escherichia coli tiene la siguiente característica. Lo que ustedes ven atrás no son pelos,
son motores fuera borda, son motores eléctricos, que son hélices de paso variable que le dan la propulsión a esa bacteria. Y son realmente un motor a protones. Funciona a 6.000 y 100.000 revoluciones por minuto. Es sumamente pequeño, avanza la célula en su lugar, en su medio, a 100 kilómetros por hora, y consume 2% de la energía de la célula, que es sumamente eficiente. Este motor, que les los voy a mostrar a continuación, tiene estas características. Tiene un eje, tiene un rotor, tiene un estator, tiene descanso, tiene sistema de enfriamiento, tiene embriague. Y todo esto está dentro de un nivel absolutamente microscópico. Y la gran pregunta, este motor tan eficiente, tan simplemente fuera de lo que podríamos pensar, de alta sofisticación, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo pudo haber puesto allí? Se llama motor flagelar, está en todas partes esto. Pero lo interesante es que ¿qué equipo de ingenieros lo diseñó? Por cierto, la respuesta es ninguno. A ese nivel ni un ingeniero puede trabajar. Y la bacteria no sabe de construir motores. Es decir, ¿cómo se hizo? No es por casualidad, no es por evolución, es por diseño. Y ahí tenemos la vista de un diseñador inteligente que es nuestro Dios. Se ha identificado hoy día, esto se conoce perfectamente, todas las proteínas que intervienen en este sistema. Ahí está el motor nuevamente, con todas las proteínas que cada una de las partes son diferentes unas de otras. Y estas proteínas están todas codificadas en el ADN de la misma bacteria. Es decir, todas ellas se van y se arman en conjunto, como vamos a ver en un clip posterior. Aquí podemos ver en las membranas de la bacteria cómo comienzan a llegar y a ponerse, a instalarse cada una de las proteínas, que diferentes colores son diferentes proteínas. Ahí está el rotor, ahí está el descanso, en café, ahí tenemos el buje, y comienza cada una de las partes a generarse, porque así está diseñado en el ADN. Y comienza después el estator, después el eje, después el sistema de enfriamiento, y así comienza a armarse después un codo fijo, que va a ser el que le va a dar la forma de aletear a esta hélice de paso variable. Y ahí comienza entonces la formación de la parte variable. Como pueden ver, empiezan a salir unos controladores, los cuales van a dirigir a las otras proteínas que van saliendo de esa parte, y comienza a distribuirlos maravillosamente. Todo esto ha hecho por un proyecto que se llama Protonic Nanomachine, y esto está completamente definido, está completamente estudiado y absolutamente ya confirmado. Esto no son suposiciones, esto es así en una bacteria, pero hay otras que también lo tienen. La salmonela también tiene el mismo sistema de propulsión, la espirila también tiene lo mismo. Y así hay muchos sistemas que se van repitiendo. Pero lo maravilloso es el diseño, el detalle, toda la magnificencia de estos sistemas, que cuando los vemos realmente tenemos que decir solamente una respuesta: un creador sobrenatural. Y allí parte nadando la Escherichia coli. Este motor también tiene embriague. Y les quería mostrar cómo es el embriague. Ahí tenemos el embriague cuando está funcionando la hélice, y este es cuando está en vacío, es decir, no está funcionando. Simplemente son partes mecánicas igual que un vehículo, en un nivel microscópico. Se descubrió últimamente un motor que tiene 7 flagelos, tiene 7 motores independientes, todos ellos coordinados por estos piñones internos. Y esta bacteria, que se llama la M01, que es diferente, esta es una bacteria marina, puede andar a 10 veces la velocidad que anda la flagela, la Escherichia coli en este caso. Y así cada vez se conoce más, pero cada vez nos maravillamos más de la mano de ese creador. En nuestro cuerpo hay por lo menos, y en los seres creados, me refiero a plantas y animales también, existen muchos motores eléctricos. Entre ellos se entiende que hay más o menos 40 tipos de motores eléctricos.
Y aquí tenemos algunas de las imágenes para verlos. Esta es la flagelar que acabamos de ver y el motor que se produce, que hace el ATP, que es lo que vamos a ver a continuación. El motor que sintetiza el ATP es muy importante, porque el ATP es lo que nos da la vida a nosotros, es lo que nos permite vivir, es el combustible, lo que nos da la energía para poder vivir. Sin eso simplemente no funcionaría ningún sistema nuestro y dejaríamos de existir, simplemente. Veamos ahí. It's been called one of the wonders of the molecular world, an amazing nanoscale machine. ATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation, and so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The barrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine. The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction. The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase, an example of intelligent design. Ahora, el próximo sistema que les quiero mostrar son los transportistas dentro de la célula. Estos transportistas arman caminos, como se ven ahí, armándose un microtúbulo, con elementos que van uniéndose y se va armando la carretera interna dentro de la célula. Estos aparatos, se llaman las kinesinas, y también incluso trabajan a niveles de neuronas. Tenemos, por ejemplo, en el cuadro acá, cómo la kinesina va avanzando dentro del axón de la neurona, llevando, por cierto, su carga. Las kinesinas también tienen una organización interna dentro de la célula y ellas cuando tienen una carga muy pesada pueden ir de a 2 o de más. O también cuando hacen una carga demasiado larga, tienen distancias muy largas que recorrer, pueden hacer postas. Y así tienen una organización fantástica. Vemos también que cuando se producen muchos microtúbulos dentro de la célula y podrían chocarse una con otra porque hay poco espacio, tienen señales de tránsito para que una se detenga y la otra pueda pasar. Y así una organización que francamente habla de un diseñador, de una mente muy inteligente que ha coordinado todo esto dentro de cada célula nuestra. Esto está sucediendo ahora en cada uno de nosotros en millones de veces. Así que no es algo que se haya descubierto así por casualidad, esto sucede siempre. Veremos ahora un clip de la kinesina funcionando y esto nos trae mucha información que es tremendamente útil.
Cells are full of specialized components that perform functions vital to their existence. But how do these components get to the right locations inside the cell to perform their functions? For larger components, a transportation system is needed. Meet the Kinesin. Masterpieces of microengineering, kinesins are miniature motorized machines that carry cargo from one part of the cell to another, walking along self-assembling highways called microtubules. Known as the workhorses of the cell, kinesins have 2 feet, or globular heads, that literally walk 1 foot over another along the microtubule, pulling their cargo to its destination. Each foot possesses 2 special locations called binding sites that interact with other molecules. One site attaches to the microtubule and the other binds with ATP, the energy molecule of the cell. When one foot binds with ATP and uses its energy, the foot flips over, resulting in the walking motion. Each foot has a short neck which is connected to a strand of a long coiled stalk. At the end of the stalk is a fan-shaped tail which holds tightly to the cargo being transported. Kinesins can carry cargo that are many times their own size. Sometimes a kinesin is in danger of getting stuck on the microtubule highway because of blockages caused by other cellular components. To get around such obstacles, multiple motor proteins may be used to carry a single piece of cargo, together providing enough force to break free. Kinesins typically walk away from the center of the cell and toward the cell's periphery. The kinesin's 2 feet work together efficiently, with one foot holding fast to the microtubule, while the other releases itself and takes a step forward. This coordinated stepwise movement allows kinesin motors to walk as many as 100 steps per second, moving about 8 nanometers with each step. When not carrying cargo, kinesins can shift to energy-saving mode to conserve fuel until their next job. The kinesin plays a vital role in many cellular processes, not just transporting materials, but also aiding cell replication. The walking kinesin molecular machine, another example of intelligent design. Bueno, esta forma de actuar de este creador, de que ha hecho cosas inteligentes, se puede ver también en otro simple sistema, que es nuevamente la bacteria Escherichia coli, que tiene sistemas operativos. Su network regulador de la Escherichia coli se compara, por ejemplo, en este cuadro, con el sistema operativo de Linux kernel, que está a mano derecha. Y lo que podemos ver es que la regulación master, que está arriba, la Escherichia coli necesita muy poco y la Linux, hecha por el hombre, necesita mucho. Después, el middle manager, que es el administrador medio, la subrutina está solamente una pequeña cantidad y aquí es una enorme cantidad. Y finalmente los resultados que están en verde abajo, la Escherichia coli tiene una enorme cantidad de resultados y la otra tiene una cantidad de resultados pequeña, magro. Es decir, un sistema hecho por un diseñador inteligente, que es el creador, comparado con algo hecho por el hombre, con por supuesto mentes inteligentes también. ¿Cómo se compara una con otra? Simplemente veamos cuál es más eficiente. Pero no podemos negar de que una fue hecha por Dios, no hechas por sí sola, por evolución. Aquí tenemos un microscopio electrónico. Este microscopio electrónico puede ver internamente en la célula todo detalle. Es decir, una célula, cuando se amplifica, es del tamaño de una ciudad, más o menos de 20 kilómetros. Y se pueden ver todos sus detalles internos, todos, árboles, plantas, comparado con la ciudad, claro. Y en la célula se pueden ver todos sus componentes, que son miles de millones. Y podemos, por lo tanto, definir cómo esa célula funciona. Bueno, ¿por qué lo digo esto? Porque Darwin no tenía esto. Darwin pensaba que la célula era una cosa simple, una especie de gelatina que no tenía ninguna función interna. Hoy día se sabe que sí es tremendamente compleja porque tenemos estas maquinarias a disposición. ¿Qué hubiera pasado si Darwin hubiera conocido la complejidad de la célula? Es una pregunta muy interesante.
Veremos ahora también una reacción que hubo en la ciencia hace años atrás, que le llamó a todo el ADN que no tenía una función de hacer proteínas, le llamó ADN basura, como que era un resabio de la evolución y que habían quedado allí restos, detritos que no servían para nada. Y tenemos al día de hoy una declaración de dos dos científicos que les voy a compartir, y que muestra que este ADN basura no tiene nada de basura, realmente es un elemento muy importante. Por ejemplo, el caso del profesor John Mattick, genetista líder, dice: el error de no identificar las implicaciones del ADN que no codifica proteínas va a ser recordado como el mayor error de la historia de la biología molecular. También, el doctor Darrell Falk, presidente del BioLogos Foundation, dijo también que el argumento del doctor Darrell Falk sobre el ADN chatarra es uno de los errores más grandes cometidos en la historia de la biología molecular. Ciertamente se han dado cuenta de que han producido un tremendo daño en la información que estaba disponible allí, pero la reconocían como basura o como chatarra. Por último, vamos a tratar una mirada solamente al diseño inteligente en el universo. Nuestro universo está lleno de información inteligente, está lleno de exactitud, de constantes universales, y estas constantes universales se cumplen siempre. Es un tema muy extenso. Vamos a ver por qué nuestra Tierra está tan privilegiada. Nuestra Tierra, donde vivimos, es absolutamente especial. Es una Tierra que tiene una condición con el Sol, la posición, su atmósfera y todo eso, que lo veremos en un programa posterior, que es fantástica. Podemos ver allí ciertamente lo que se dice en la Escritura, que podemos ver la gloria de Dios en todo eso. Como dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo creo que cuando abrimos los ojos y venimos a entender todas estas cosas, nos maravillamos.